Bienvenidos amigos a un capítulo más de Obra Maestra. Continuamos pues con esta travesura que se nos ocurrió hace algún tiempo de invitar a gente valiosa, amigos que pueden aportar a la sociedad y al colectivo. Siempre trato de decir, no solo de constructores, pero muchos constructores me siguen y que pueda irse sumando. Cordial saludo, un abrazo fraterno. Quisiera presentar a una persona muy especial que hoy me acompaña en este segundo capítulo de Obra Maestra, el doctor Galo Cárdenas, quien es mi amigo, siempre lo voy a decir de esa manera porque es la realidad, y que tiene un bagaje bastante importante, es un abogado connotado de la ciudad, que me irá corrigiendo Galito después de la presentación, que se ha dedicado gran parte de su vida profesional al derecho laboral, ¿sí? Ha sido dirigente deportivo y hoy está pues asumiendo una nueva etapa, que es pues candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. Galito, bienvenido a este espacio Obra Maestra, está en su casa, vamos a conversar de muchas cosas. Quiero darle la bienvenida, amigo. Muchas gracias, José, qué gusto estar contigo, estar en este espacio muy interesante y realmente le felicito, José, porque este tipo de espacios son los que sirven para que la ciudadanía conozca nuevas ideas, para que la ciudadanía sepa por quién votar, a quién elegir, y además que no solamente en el tema electoral, sino incluso como personas, como profesionales, estos espacios son muy interesantes, José, así que más bien una felicitación enorme. Gracias, Galito, le invito a relajarse, vamos a pasar un momento ameno, vamos a tener un conversatorio y en ese sentido no puedo dejar de mencionar las marcas que hoy permiten que podamos tener este conversatorio. Es así que quiero hacer una mención a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se cargan de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que deseas consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez para todo un proyecto, e incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593, solicita una cotización al 099-400-7909. Y también, pues no puedo dejar de mencionar el emprendimiento de mi mujer, si no, no me deja hacer Galito, si no le menciono, Estudio Roxy Calderón. La belleza está en su ser, pero Roxy Calderón Makeup sabe cómo resaltarle. Maquillaje, peinado y cursos de automaquillaje son servicios garantizados con Roxy Calderón Makeup. Visítala en Esmeraldas y Remigio Crespo, y para citas comunícate al 098-7733-100. Repito, 098-7733-100, estudio de maquillaje Roxy Calderón. Estimado Galito, quisiera comenzar este conversatorio tocándole un tema que para los constructores, usted me conoce, pero las personas que nos siguen, no todos saben a qué me dedico. Yo me dedico a la construcción, a la obra civil. Es un dolor de cabeza, Galito, siempre el tema laboral, por eso quiero tocarle el tema que es su experticia. ¿Cómo debemos manejarnos los constructores que a veces tenemos un contrato, por ejemplo, de 3 meses, de 4 meses, para construir un alcantarillado? Y tenemos los problemas del enrolamiento, del despido intempestivo, de las liquidaciones, con específicamente la mano de obra, y no solo con la mano de obra, a veces también con los técnicos que nos ayudan. Quisiera que comencemos por ahí dándonos unos tips a las personas que se dedican a esta bella profesión de cómo poder manejar de mejor manera y sin tener inconvenientes en el tema laboral, Galito. José, realmente el tema que usted toca es muy interesante porque no solamente los constructores, ¿no es cierto?, sino ya todas las profesiones en el país y sobre todo las nuevas profesiones, estamos usando un código tan obsoleto que tiene 87 años. Es decir, un código
de trabajo que se hizo con una realidad totalmente diferente a la actual. Y recordemos que en el 2020, cuando pasó la pandemia, se decía, la realidad sobrepasó la legalidad, y es verdad. Tanto el teletrabajo, diferentes tipos de opciones, hacen que nuestro código sea totalmente obsoleto, y por eso es importante, una de mis propuestas justamente es reformar totalmente el código de trabajo, porque no da las facilidades necesarias. Y aquí vamos. Estos contratos que voy a tocar y que sirven para el constructor no están en el código de trabajo y son hechos con acuerdos ministeriales. ¿Por qué? Porque el ministerio se ha dado cuenta que necesita el constructor este tipo de trabajo, este tipo de contratos, pero no los pone en el código de trabajo, no sé por qué. Y es importante, uno, los contratos que debe siempre hacer el constructor, creo que es el contrato de obra cierta, el contrato que es muy importante. ¿Por qué? Porque usted puede contratar a alguien por un tiempo determinado, por el tiempo que dure la obra, el contrato madre, ¿no es cierto? ¿Y alguien tiene que facturar necesariamente, Galito? No, ahí no es facturación. El contrato por obra cierta es un contrato laboral, es decir, que permite que el empleador, que en este caso es el constructor, pueda contratar una cuadrilla de trabajadores por un tiempo determinado, pero con afiliación al Seguro Social, con pago de 13º, 14º, que regularmente en la construcción son pagaderos de forma mensual. Así es. ¿No es cierto? Mensualidad, sí. Pero la ventaja es que le permite terminar cuando la obra termine. Entonces usted tiene que poner en el contrato una fecha determinada que muchas veces, por supuesto, por diferentes factores, clima, dinero, etcétera, puede alargarse o incluso puede ser más corto, pero la ley permite que se pueda tener ese holgura en el Yo le término. tengo que liquidar al trabajador una vez que acabe. Le tiene que liquidar. La ventaja es que como ya le estaba pagando el 13º, el 14º, etcétera, ya la liquidación es mínima. Si pasa el año, va a tener que liquidar con el desahucio, que es la cuarta parte del sueldo, del último sueldo, por cada año completo. Si no, simplemente el pago de vacaciones y nada más. Y ropa de trabajo y estas cuestiones también. Siempre es importante la ropa de trabajo y además también los medios y los implementos de seguridad. Claro. Otro contrato importante puede ser el de giro de negocio, ¿no es cierto?, que le permite algo muy parecido. Las reglas de estos contratos lamentablemente sí le atan al constructor con ese empleado. ¿Por qué? Porque dice que después tiene la obligación de llamarles a los mismos trabajadores para la siguiente obra. Y eso puede ser a veces complicado porque muchas veces esos trabajadores no son de la zona, viven en otro lado. Entonces usted tiene que probar que les llamó. Y les doy un ejemplo, en una de las empresas grandes de la Troncal hay que llamarles por medio de la radio, ¿no es cierto?, por medio de publicaciones en la prensa, porque no todos tienen un correo electrónico. Pero si usted prueba que efectivamente les convocó para una siguiente obra y no llegaron, tienen un tiempo límite y usted puede contratar nueva gente. Interesante, Galito, pero en todo caso nos ha dejado algo muy claro usted, que el tema se ha podido manejar mediante acuerdos ministeriales. Esto es importante, amigos que nos siguen en las redes sociales, porque el acuerdo ministerial no es nada más que una, por llamarlo de una manera morocha, asentar en escrito una decisión ministerial bien argumentada, desde luego, pero no es ley. Entonces yo creo que es importante esto, poderlo… Y, José, lo que dice es muy importante porque muchos jueces no le hacen caso a esos acuerdos ministeriales. Porque dicen, no, aquí la ley dice una cosa y la ley está por sobre el acuerdo ministerial. Y así es. Lo que está pasando, por ejemplo, con los contratos productivos, algunos jueces no le hacen caso. Incluso con una ley orgánica como es la ley de apoyo humanitario que tiene contratos especiales emergentes. Muchos jueces dicen, no, usted me va a tener que probar a mí que le contrató a esta persona de manera emergente y probarme de que era una emergencia para contratarle. Si no, usted va a tener que pagar un despido intempestivo, cuando ese contrato claramente en la ley dice que no paga un despido intempestivo al terminar la relación. Entonces se vuelve complicado. Y esa complejidad que estamos hablando es responsabilidad de las autoridades de trabajo, de los legisladores en la Asamblea Nacional, al no cambiar el código y hacerlo más moderno, de acuerdo a las realidades de cada uno de los sectores productivos. Qué importante, Galito, lo que usted está diciendo, yo concuerdo totalmente. La necesidad que el Poder Legislativo tenga una cercanía con los sectores productivos, sea cual fuere, porque la realidad del sector pesquero debe ser diferente a la realidad del sector agricultor o dedicado a la agricultura, diferente a la realidad nuestra como constructores. Entonces creo que es importante poder manejarlo. Así es, José, imagínense que el Código de Trabajo tiene el contrato indefinido
porque ya no hay contrato a plazo fijo, ya no hay contrato por horas, contrato indefinido, contrato eventual, contrato a destajo. Esos son los contratos del Código de Trabajo, cuando existen en la realidad laboral de nuestro país cientos de tipos de contratos. Así es. Entonces, realmente por eso es importantísimo ya un nuevo Código de Trabajo moderno que permite atraer la inversión, no solo la inversión nacional, la inversión extranjera, y no solo eso, sino que los estudiantes que salen de la universidad, los recién graduados, que quieren emprender, que quieren iniciar una pequeña empresa, una microempresa, lo puedan hacer sin el temor de atarse a un trabajador. Porque para mí la estabilidad debe ser dada por el rendimiento. Por supuesto que es importante que se respeten los derechos laborales, pero es muy importante eso. Pero, ¿qué pasa en una sociedad en donde de cada 10 ecuatorianos solo 3 tienen empleo pleno? Solo 3, es decir, 7 de los ecuatorianos no lo tienen, de cada 10. Claro. Entonces, ahí se presta para abusos. ¿Por qué? Porque usted no puede renunciar pese a que le abusen, porque no hay dónde conseguir otro trabajo. Entonces usted se queda obligado ahí. Pero si usted tuviera otras opciones, pues efectivamente deja de laborar con la persona que le está explotando. Entonces yo creo que la solución a eso es justamente crear a través de leyes, a través del mejoramiento de nuestra legislación laboral, más oportunidades contractuales para que la contratación sea más fácil y la vida productiva también. De acuerdo, Galito. Estamos o vamos avanzando pues en este programa, y una vez que hemos tocado la experticia del doctor Galo Cárdenas en cuanto al derecho laboral, las sugerencias en cuanto a cambios que pueden haber en las leyes, en la legislación, quisiera contarle una anécdota, Galito. El otro día me fui al emprendimiento de su mujercita, estuve ahí viendo unos temas. Y yo lo conozco muy bien a su señora esposa, y le pregunté a manera de conversación, digo, ¿está lista para el nuevo tema que se ha presentado en su casa? Se me rió y me dice, dice sí, que siempre para la familia es un tema complicado el tomar esta decisión de pasar a la palestra política y pública. Y yo le supe decir, sí puedo dar el nombre de su Pero por esposa, supuesto, por decir, Vane querida, piel de elefante y untarse de aceite, porque se viene un tema duro. ¿Ha tomado la decisión, Galito? Cuéntenos. José, realmente, como bien dice usted, una decisión de vida y una decisión que lamentablemente no solamente es para uno, sino para toda la familia, para todo su entorno, en mi caso para mis socios, para la gente de mi estudio jurídico, la gente que trabaja conmigo, sobre todo para mis hijas, mis padres y mi esposa. Realmente es complicado haber tomado esta decisión. Para mí fue muy difícil hacerlo, le digo con toda honestidad, porque dejar primero la vida privada, dejar la comodidad de una vida que, gracias a Dios, ha sido bendecida. Yo me considero una persona muy afortunada porque tengo un lindo trabajo, hago lo que me gusta, tengo una muy buena clientela, me he dado a conocer y creo que hemos hecho las cosas bien. Y dejar todo eso para ponerse en el escrutinio público, ¿no es cierto? Ponerse en el medio y dejar que cualquier hijo de vecino ahora con las redes sociales le diga lo que sea. Y cambiar realmente lo privado por lo público. Y una de las razones que lo hago, José, le cuento en esta confianza que usted me ha dado, es que hace unos 2 meses y pico le encontraba a mi hija menor de 14 años, a Luciana, en el internet, y me dice, papi, ya encontré la beca para podernos ir a vivir fuera. Y me dejó frío porque yo a los 14 años nunca me quise ir del país, José. Yo creo que usted tampoco. No. Ahora, una estadística dice que más del 50% de los jóvenes antes del colegio quieren migrar e irse del país. Sí. Y yo sí quiero aportar, demostrarle a mis hijas, a mi entorno, que sí hay como, de alguna forma, cambiar las cosas. Tal vez, por supuesto, no será el gran cambio, pero sí lo que podemos hacer dentro de nuestra pequeña parcela. Y creo que es una responsabilidad enorme. Así que tomé la decisión. Tengo el respaldo de mi familia, que es para mí fundamental, el respaldo de mis socios, del estudio, de mis compañeros. He recibido mucho respaldo de los colegas abogados y eso me llena mucho de emoción. Pero por supuesto sé que se vienen momentos duros, momentos difíciles. La gente que ha estado en política, usted sabe lo que es a veces romperse el lomo y simplemente
oír críticas y no tal vez un agradecimiento, pero creo que uno lo hace por convicción. Fue un sueño, y debo confesarlo, de juventud. Yo tuve la suerte de ser presidente de la Escuela de Derecho, luego de estar en la UDAFE, en la Federación de Estudiantes, y claro, uno tiene ese sueño de joven de que sí puede cambiar las cosas y luego ese sueño se va apagando por su trabajo, por la vida, por los golpes que le da. Tuve la suerte de ser presidente de mi club y eso 2 veces, tuve la suerte de ser presidente 2 veces y eso también me ayudó mucho porque también pude trabajar ahí en algo que me gusta mucho, pero creo que es el momento, creo que me he preparado toda la vida para esto y veamos si tengo el respaldo de la gente. ¿Cuál es su propuesta concreta o central para lo que usted o lo que usted quiere generar desde la Asamblea Nacional Galega? José, tenemos un plan legislativo de 4 años que son 138 hojas, que nos ha tomado mucho tiempo hacerlo y le voy a hacer llegar vía electrónica este momento cuando acabemos con la entrevista para que usted lo analice y podemos conversar del tema. Pero sobre todo se basa en 3 ejes, ¿no? Un eje que es muy importante, que es la descentralización, luchar en contra de la centralización tan fuerte que tiene nuestra provincia. Nosotros los cuencanos, los azuayos, hemos sido abandonados por décadas, no solamente por este gobierno, sino por todos los gobiernos. Estamos aislados, pero nunca nos dejamos y no esperamos nada de nadie y hemos salido adelante. Pero es muy injusto que el Azuay pague alrededor de 900 millones anuales de impuestos y solo reciban 150. No es justo que la producción eléctrica en el Azuay del 38% y nos corten la luz a nosotros primero. No es justo que se lleven la sede de SELEC a Quito. Increíble. No es justo que la escuela judicial, para darle un ejemplo, que se inauguró con bombos y platillos y que la sede era en Cuenca, ahora aquí solo haya un escritorio y todas las decisiones se tomen en Quito. Es decir, todo lo que en alguna vez se avanzó acerca de descentralización, pues se retrocedió como cangrejo. ¿Se puede hacer eso desde la Asamblea? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es importantísimo una ley de descentralización. Hace muchos años, José, le cuento, más o menos 20 años, con un grupo de amigos jovencitos, recorrimos la provincia y la ciudad y recogimos 44,000 firmas con la idea de llamar una consulta y que se vote por las autonomías, entendiéndose autonomía simplemente con el poder que la provincia, dentro de un mismo estado soberano que es el Ecuador, no nada de separatismo aquí, pueda regir sus propios destinos y pueda pedir competencias, pero no solo las competencias, sino también los recursos. Lógico. Y pueda de alguna forma trabajar ya de forma interna, sabiendo cuáles son las necesidades de la provincia. Y fue entregado al prefecto de aquel entonces, fue el ingeniero Cabrera, pero no se llamó a consulta y quedamos en nada, ¿no? Pero yo creo que hay cómo hacerlo, hay cómo trabajar muy duro. Yo creo que el Azuay necesita una voz altiva, fuerte, pero serena al mismo tiempo, que presente propuestas y que de alguna forma luchemos contra ese centralismo atroz que nos tiene olvidados como siempre, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, amigo querido, porque también he estado del otro lado y también he estado desde el punto de vista de dar opinión. Yo sigo dando opinión, quiero seguir dando opinión, porque me siento libre de poderlo hacer y me siento cómodo de hacerlo. Lo he dicho, para mí el cáncer principal que tiene el Estado ecuatoriano, desde el centro del país hacia atrás, tanto en la costa como en la sierra, como en el oriente, es el centralismo. No tenemos conectividad ni aérea ni terrestre. Así es. No tenemos esta facilidad o factibilidad de poder acceder a decisiones autónomas. Las coordinaciones zonales deben tener autonomía. Las subsecretarías zonales deben tener autonomía, deben tratar de funcionar como en teoría funciona la alcaldía, el municipio, que es un gobierno autónomo descentralizado. No puede ser posible que en el gobierno anterior a un ministro de Transporte y Obras Públicas desde entonces les haya quitado la autonomía a la subsecretaría zonal 6 de poder comprar un esfero, un aceite. Así es. No puede ser, Galo, no puede ser, eso tiene que cambiar. Mire, el Ministerio de Trabajo, a usted el Ministerio de Trabajo le realiza una inspección, le pone una multa injusta y usted apela a esa multa, pero aquí la apelación no se tramita, sino en Quito.
Es decir, quien no la hizo se remite en Quito y pasan meses de meses mientras el proceso coactivo sigue en contra de su empresa. Y usted tiene que pagar el dinero. Y luego de 6, 7 meses llegará la resolución cuando usted ya pagó. Y como bien dice usted, no tienen ni siquiera la autonomía de comprar un papel higiénico para los baños. Es decir, son las subsecretarías de los ministerios y de instituciones públicas, son simplemente buzones. Así es. Buzones y nada más. Y eso debe cambiar. Y no solamente para el Azuay, para todas las provincias, para Loja, para Cañar, para Tulcán, Carchi en este caso, para todas, absolutamente todas. Miren, las provincias del Oriente. La semana pasada tuvimos que presentar un documento en la Superintendencia de Economía Social y Solidaria. Y claro, nos recibieron y dijeron, esto va a Quito, no sabemos cuánto se demore. Entonces, no tienen ni siquiera la autonomía, como bien decía usted, de comprar lo más necesario y lo más mínimo para trabajar. Impresionante, Galito. Realmente es algo que creo que los asambleístas tienen que realizarlo. Por eso le hice incluso la consulta, qué tan factible desde el Poder Legislativo es poderlo hacer. Usted acaba de corroborarme que sí es factible, así que comprometemos desde ya a la próxima Asamblea Nacional que puedan, pues, en este sentido, trabajar en poder descentralizar las decisiones que tanto requiere, en este caso, la provincia de la Azuay. José, continúe. Ese es un punto. El segundo punto es importantísimo, que es el empleo. Nosotros sí creemos que a través de leyes, que a través de compensaciones, de incentivos, se puede crear, de cambios del Código de Trabajo, de hacerlo mucho más flexible en el buen sentido de la palabra, se puede lograr que la gente vuelva a tener empleo. Mírese, el mes pasado se perdieron, según el INEC, todos los datos que yo le voy a dar son datos certeros, según el INEC se perdieron 51,000 empleos en el mes de agosto, 51,000, y 69,000 empleos en el mes de julio. Es decir, 110,000 empleos en el país se perdieron en 2 meses. Este mes, en el mes que acaba de pasar, el mes de septiembre, no sabemos cuántos empleos más se perdieron. Estamos a la baja, entonces. Estamos cada vez perdiendo, si vamos mensualmente a perder 50,000 empleos, en un año estamos ya no 3 de cada 10 personas van a tener empleo, sino cada vez serán menos, serán 2, serán 1, y eso sí realmente llama la atención. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que 16,000 jóvenes no pudieron ingresar a la Universidad Estatal. Y regularmente estos jóvenes, estos 16,000 que no ingresaban a estudiar, iban a las otras universidades, a las privadas, a la Católica, a la UDA, a la UPS, etcétera. No han ido. Por primera vez en 30 años, José, la Facultad de Economía de la Universidad Católica no abrió sus puertas. No lo puedo creer, Galito. No abrió sus puertas. Es gravísimo. Es gravísimo. ¿Y por qué? Porque ese estudiante que no entró en la estatal, que quería educación gratuita y que no tiene el dinero para pagar la privada, no lo puede hacer porque sus padres no tienen trabajo. No tienen la capacidad. No tienen la capacidad adquisitiva. ¿Qué va a pasar con sus 16,000 jóvenes? Solo en el Azuay, solo en la Universidad de Cuenca. Claro que la Universidad de Cuenca sirve también a las ciudades que están alrededor de Cuenca, pero es impresionante lo que está pasando. Y claro, estamos distraídos con la sequía, estamos distraídos con los problemas en la asamblea, estamos distraídos con la seguridad, pero el empleo, ¿qué pasa con el empleo? Lo que pasa es que también es directamente proporcional, pues, Galito, el desempleo con la inseguridad son 2 factores directamente relacionados y proporcionales. O sea, el que está desempleado, el que no está educándose, el que no está ocupando su cabeza para algo productivo, comienza a desviarse, pues, hermano. Pero José, nuestras abuelitas nos decían que la vagancia es la madre de todos los vicios y tenían toda la razón. Así es, brother. Si no tienen que hacer. Realmente es un tema que hay que cuidarlo y más bien interesante. Galito, yo quiero comprometerle a usted con algo que creo que es importante. Entienda usted que mucha gente que va a seguir este podcast es gente que está relacionada al tema de la construcción, por eso le estoy un poquito tratando de llevarle hacia allá. Hay muchísimas aristas importantes, pero yo sí quisiera comprometerle, amigo, a que si el voto popular le favorece, y espero de todo corazón que así sea, siempre auguro éxitos, amigo, se pueda trabajar en la ley de contratación pública.
Oiga, José, usted ha tocado un tema importantísimo. Usted sabe cómo está esa ley y usted sabe dónde está la trampa. Sí, Usted sí, es más que nadie sí. porque han querido usarla de manera correcta y no hay cómo. ¿No es cierto? Cuando ya están desde Quito, lamentablemente, amarrados los contratos, etcétera. Así es. Entonces yo creo que hay que hacer muchísimo. Y sabe que yo más bien también le comprometo, José, a que podamos conversar con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros Civiles, con el Las colegio, la cámaras. Cámara de la Construcción y poder ver qué podemos hacer ahí. Con gusto estaríamos dispuestos a Yo, trabajar de la mano con ustedes, porque usted decía algo muy cierto. Yo creo que el asambleísta debe trabajar de la mano con el sector sí, productivo, sí. con los gremios, debe trabajar de la mano con el trabajador, con la ama de casa, con el estudiante que está sin poder estudiar y que no tiene trabajo, porque ese es nuestro trabajo, realmente ese sería nuestro trabajo. Desde luego, desde luego. Verá, Galito, yo le voy a contar algo de la ley de contratación pública que creo que es importante. Hay dos puntos, que es las experiencias generales y específicas que le piden en el modelo de pliego. Si yo le pido para hacer una consultoría que necesito un abogado, que esté vestido de plomo, que su nombre comience con G, su apellido con C, sabe que la consultoría la va a hacer el doctor Galo Cárdenas, claro, ¿no es cierto? Entonces, si eso se norma, y no le hablo esto ya solo en el tema de la construcción o consultoría, se va a normar en todo lo que es compra pública, que las experiencias generales y específicas sean eso, experiencias generales y específicas. En el caso de un constructor, el que haya construido un edificio puede construir una casa, claro, o puede construir un edificio un poquitín más grande. El que haya construido una red de alcantarillado puede construir una red de agua potable, porque al final es lo mismo, es hacer un hueco, poner un tubo, tapar, cuidar niveles y nada más, ¿no? Pero no necesariamente el que haya construido un alcantarillado que tenga que ser de una tubería específica, de un diámetro específico, de una longitud específica, es el que puede hacerlo, ¿no? Y ahí es donde está existiendo la trampa, Galito. Si se norma el modelo de pliego, creo que se puede limpiar un cáncer, porque es cáncer también, Totalmente. que no sé dónde está, pero también depende mucho del centralismo. Es que es verdad, es que aparte de que el pliego ya sale direccionado y eso hace que solo gane una persona direccionada, ahí viene la coima, pues. ¿Quién le direcciona y por qué lo direcciona? Entonces, realmente la obra pública que puede hacerse con muchísima más eficiencia, rapidez y sobre todo a precios mucho más bajos, termina siendo una obra pública cara, demorada, etcétera, y sobre todo puesta a dedo. Así es. Y eso es la madre de la corrupción, ¿no es cierto? Ahí Así comienza es. todo. Así que tiene mi compromiso, José, para poder trabajar en buscar las reformas necesarias para que cambie la ley de contratación pública, hacerla mucho más transparente, hacerla mucho más correcta, que no suban a las 12 de la noche los pliegos para que solamente los son amigos de los que suben los pliegos sepan a qué horas Los llegó. amiguis. Así es. Los amiguis. Así que eso es muy importante. Eso es importante, Galito, porque con eso se va a democratizar la obra pública y también se puede dinamizar de una mejor manera la economía, que no esté muy monopolizada y que los grandes sigan siendo más grandes y los chicos más chicos, ¿no? Yo creo que esto se puede ir manejando. ¿Qué opinión tiene? Lo nombro rápidamente hace un momento, Galito, sobre el decreto ejecutivo emitido hace pocos días por el presidente Noboa en cuanto a llevarse la sede de la CELEG a la ciudad de Quito. Yo creo que es el broche de oro, entre comillas, de que los gobiernos centralistas quieren hacernos a provincias como el Azuay, que es una provincia pujante, es una provincia que ha demostrado capacidad, honradez en la mayoría de casos, y no solamente lo harán con nosotros, lo harán con las demás provincias, ¿no? Ese compromiso para tener tal vez a este monstruo bicéfalo, porque a veces pensamos que centralismo solo hablamos de Quito, pero también hablamos de Guayaquil, Sí, sí, hablamos de, sí. de estos dos polos que lamentablemente se llevan todo. Y le doy un ejemplo. En un tuit que por ahí puse justamente hablando del centralismo, alguien de Quito me decía, pero ustedes son los que menos pagan, Quito aporta muchísimo. Le digo un ratito, pero claro, pues todas las empresas públicas están con su RUG en Quito, declaran en Quito. Empresas y grupos empresariales de Cuenca están en Guayaquil, declaran en Guayaquil. Por ejemplo, el Ecaustro no declara en Cuenca, Así es, ¿cierto? así En es. Quito, etcétera. Entonces, no es real, pues, lo que están diciendo. No es que ese pago al impuesto a la renta es real y por provincia, por supuesto que no. Debemos realmente darnos cuenta de que el sistema centralista está hecho justamente para eso, para quitarnos competencias, para depender de una burocracia que vive de la coima, en su mayor parte.
Entonces, por eso tenemos que ir a solicitar que nos paguen, ir a solicitar que nos den, o esperar que el presidente llegue el 3 de noviembre, ¿no es cierto?, a darnos un chequecito y A ver, aplaudirle. ¿qué regalo nos da? Así es. Así es, entonces realmente hay que cambiar mucho eso. Chévere, Galito. Vamos a hacer un jueguito que lo vengo haciendo con todos mis invitados. Vamos a tratar en la menor cantidad de palabras posibles poder calificar los nombres que yo le voy dando. Con mucho gusto. ¿Parece? Encantado. Chévere. Rafael Correa, Galito. Corrupto. De Anita Salazar. Mujer valiente. El presidente David Noboa. Inexperto, improvisación al 100%. Club Deportivo Cuenca. El club de mis amores. La doctora María Paula Romo. Mujer montaña. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Creo que está queriendo hacer las cosas bien, pero tiene para mí problemas con su carácter. Familia. Creo que la energía, lo más grande que uno tiene. Gracias, Galito. No sé si quiere invitarles a los seguidores de mi programa que le sigan en sus redes sociales, dar un mensaje. Los micrófonos y las cámaras son suyas. No, muchas gracias, José. Realmente lo que quiero hacer es invitarles a ustedes. Represento al movimiento Construye, la LIST 25. Estamos en las redes sociales, en todas. Por favor, comenten, me hablen. Necesitan el plan de trabajo, les mandamos. Necesitan comentar algo, cambiar algo, pues encantados, no está escrito en piedra. Yo creo que lo importante ahora, utilizando la tecnología, es poder dialogar, poder conocer sobre todo y saber lo que siente la gente, porque lo que ha pasado, José, es, últimamente hemos visto esa enorme decepción que tiene la gente de los políticos, y cuando uno quiere hacerse político le dice, no, cuidado, te vas a manchar, te vas a contaminar o ya estás queriendo robar. Eso es lo que nos dice la gente. Pero yo creo que sí hay cómo hacer política diferente, desde la preparación, desde la honradez, desde la ética, pero esto no se puede hacer solo, se tiene que hacer con la gente, se tiene que hacer en colectivo. Yo creo que basta de pensamientos individualistas, es importante, llegó la hora del colectivo. Esta elección no se trata de mí, amigos, se trata de usted, se trata del desempleado, del estudiante, se trata de la ama de casa, del padre que está preocupado por mandarle a su hija, a su hijo a alguna fiesta porque piensa que le puede pasar algo, y realmente esta elección se trata de ti, de lo que tú esperas de este país. Tratamos y vamos a hacer lo posible de construir un país del cual nadie se quiera ir. Gracias, Galito, por su tiempo. Ha sido para mí un honor tenerle en este pequeño espacio, Obra Maestra, que semana a semana vamos a tratar de poder continuar dando un mensaje a nuestros seguidores de las redes sociales, un mensaje que sume, un mensaje que te ayude a ti, seguidor, a tomar decisiones, un mensaje que te ayude a ver cómo podemos de la mano construir un mejor Ecuador. Le comprometo, Galito, te tendremos en un nuevo programa. No, encantado, sin duda. encantado. Esta es su casa. Me he sentido muy bien, José, es un espacio lindo, hermoso, y sobre todo el diálogo con usted que lo hace con total buena fe, con total claridad y justamente con la intención de educar, de compartir, y eso es importantísimo. De eso se trata, Galito, ya lo saben, amigos, llegamos a cada uno de sus teléfonos móviles, de sus computadoras, gracias a Impacto 593, que ya existe ahora en Cuenca. Es un estudio de producción de podcast en el cual se encargan de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una sola vez, para todo un proyecto, e incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593 solicita una cotización al 099-400-7909. Y también estamos con ustedes gracias al estudio de maquillaje Roxy Calderón. La belleza está en tu ser, pero Roxy Calderón Makeup sabe cómo resaltarla. Maquillaje, peinado y cursos de automaquillaje son servicios garantizados con Roxy Calderón Makeup. Para citas, comunícate al 098-7733-100. Gracias, estimado Galito, por este espacio. Gracias, amigos, por estarnos siguiendo, por sintonizarnos. Pueden dejarnos también los mensajes si quieren alguna aclaración, si quieren alguna respuesta o algo más, ahondar, algo más en algún tema, para poder, pues, pedirle en este caso al candidato también que pueda comunicarse por interno, vía mensaje, con cada uno de sus comentarios. Gracias, Galito, estamos a las órdenes. Muchas gracias, José, Dios de paz. Un abrazo fraterno a todos los seguidores.
seguidores. Nos vemos en el próximo capítulo.